2:14. Hagan, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Hagan todas las cosas. Hagan todas las cosas sin murmuración, sin queja, sin descontentamiento, sin refunfuñar. Y dice, y sin echar la culpa y quejarse contra Dios y cuestionando y dudando entre ustedes. Voy a leer de nuevo. Hagan todas las cosas sin murmuración, hagan todas, pero todas las cosas sin murmuración, sin queja, sin descontentamiento, sin refunfuñar y sin echar la culpa y quejarse contra Dios y cuestionando y dudando entre ustedes. Hay otra versión que dice así: en todas las cosas que hagan, dice, aléjense de quejarse y de discutir. Hay otra versión que dice lo siguiente: hagan todas las cosas. Fíjense el énfasis. Fíjense lo que dice Dios. No lo digo yo, no lo dice la Iglesia de la Roca. Esto es lo que Dios dice. Aquí yo no tengo ni voz ni voto. Aquí yo dejo de que Dios hable, su santa palabra hable, y de que Él nos ponga el dedo en la llaga. Y dice, hagan todas las cosas sin quejarse y discutiendo. Hay otra versión que dice así: hagan todas las cosas constantemente sin estar descontento y refunfuñando en secreto y quejándose y sin discusiones, el cual trae un tono de sospecha o duda. Oye, qué bueno leer Voy a leer de nuevo. diferentes traducciones. Hagan todas las cosas constantemente sin estar descontento y refunfuñando en secreto y quejándose y sin discusiones, el cual trae un tono de sospecha o duda. Hay otra versión que dice la siguiente: hagan todas las cosas sin murmuraciones. Eso significa un espíritu de queja y sin razonamientos. En otras palabras, que el estándar que Dios ha puesto es que nosotros hagamos todas las cosas sin quejarnos, y como dicen las otras versiones ahí, sin murmuraciones y sin contienda. Sin murmuraciones y sin contienda. Sin murmuración y sin quejarse, pelear, discutir, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, que una cosa interesante es que una característica del ser humano es murmurar y quejarse. Esa es una característica del ser humano. Eso parte del ADN del ser humano, de la actitud, de la capacidad de poder ver una situación y ver el lado negativo, el hacer murmuraciones, que vamos a analizar la palabra murmuración, y luego el tener un espíritu de contienda, de pelea, de discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Es una característica de nosotros. Pero lo que el Señor le manda al cristiano es, y en la manera como está escrito es de una manera imperativa. Aquí no hay opción, aquí nosotros no escogemos, aquí no hay la posibilidad de yo querer pensar, sino que lo que el Señor nos ha dado es una oración imperativa. En otras palabras, que el Señor ha puesto una orden o un comando que nosotros debemos llevar a cabo. Y aquí lo que el Señor dice es que nosotros hagamos todas las cosas, todas las cosas, sin murmuración
y sin un espíritu de contienda. Ahora, si hay una cosa que yo me acuerdo que cuando yo estaba en la República Dominicana, si había una murmuración que había en mi corazón era en las noches cuando se iba la luz. Yo tuve 12 años de déficit para dormir. Wow. En los años que estuve ya en la República Dominicana, porque como yo le decía a alguien, que allá era anormal que nosotros tuviésemos luz de 2 a 3 días seguidos. Eso era totalmente anormal. Allá era normal que nosotros tuviéramos luz 2 o 3 horas y de repente se fuera por 6, 7, 8 horas. Eso era normal. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Allá nosotros nos la pasamos mucho más tiempo. Yo diría que como el 60-70% del tiempo que vivimos allá fue sin luz y el resto fue con luz. Muy romántico. Alumbrón. Ahí lo que viene, alumbrones, ¿no, Pablo? Sí, ese es el sistema. Pero entonces, en el caso particular mío, a mí siempre me ha gustado dormir con frío. Yo cuando estoy en un cuarto con una temperatura bien templada, yo puedo dormir bien. Cuando hay calor, definitivamente no puedo dormir. Entonces yo tenía allá un ritual religioso casi todas las noches. Y era de que cuando nosotros nos acostábamos, era en el cuarto nosotros que teníamos un aire acondicionado de pared. Y en el cuarto había más o menos como 50, 60 ventanas, que una las abría sin una. Entonces, a mí me parecían 50, 60. Pero entonces, cuando se iba la luz, inmediatamente yo me despertaba. Entonces, yo me paraba y abría todas las ventanas para que entrara la brisa. Mientras que yo estaba tirando en la cama, tratando de dormir, me la pasaba así por horas hasta que viniera la luz. Cuando venía la luz, que algunas veces eran las 3, 4 de la mañana, Wow. sentía la luz, me paraba, cerraba las ventanas y era cuando yo podía dormir. Estuve así más o menos por los 12 años que estuve viviendo en ese país. Y la verdad era que cuando llovía, ay Dios mío, eso era película, ya tú sabes. Entonces, Por eso a Aldo no le gusta ir de camping. por eso también no me gusta ir de camping. Yo Yo de viví camping 12 de años 12 años de camping. Ya se acabó eso. 12 años de camping. Ya yo pagué mi cuota. Pero luego el Señor me enseñó un espíritu de murmuración. Después vamos a, como dije, después yo voy a dar lo que significa murmuración. Murmuración y queja es básicamente la misma cosa. Ambos son sinónimas y eso es lo que vamos a analizar esta noche un poquito. Pero pero donde el Señor me enseñó que yo tuve un espíritu de queja fue cuando yo me regresé a vivir de nuevo aquí en los Estados Unidos. Porque ustedes saben la historia de que el Señor me trajo a Miami secuestrado. Fue en contra de mi voluntad que yo tuve que regresar a Miami. Yo no quería, yo no lo deseaba, yo no lo anhelaba. Tú querías dejar los Pero mosquitos. no quería dejar los mosquitos, venga, falta de luz y todo eso. Yo no quería regresar a Miami, punto. No quería regresar acá. Pero bueno, el Señor me trajo secuestrado aquí a Miami y durante muchos años yo tuve un espíritu de queja. Un espíritu de queja donde yo estaba, un espíritu de queja en lo que yo hacía. Yo tenía un espíritu de queja en muchos frentes en mi vida, en muchas áreas de mi vida. Yo tenía un espíritu de queja, siempre había un espíritu de murmuración, siempre había un espíritu de inconformidad, siempre había un pensamiento negativo, siempre había una actitud negativa, siempre había un sentimiento negativo en muchas áreas de mi vida. Y estuve así por espacio de muchos años. Ahora, cuando analizamos este versículo, hay unas cosas que nosotros debemos considerar. Primero que todo, fíjense lo que dice la palabra. Hagan todas las cosas. Aquí no dice que hagamos algunas cosas. Algunas cosas es el estándar que todos nosotros estamos acostumbrados y aceptamos como un sistema de valores en nuestras vidas. Pero el estándar de Dios es definitivamente diferente y nosotros podemos estar mejorando cuando aprendemos cómo poder apropiarnos del poder de Dios.
En otras palabras, que cuando el Señor nos manda a nosotros, mira, yo te mando a ti de que en todas las cosas tú tengas un espíritu sin murmuración o sin queja y sin un espíritu de contienda. Si el Señor nos da a nosotros ese mandamiento y no es ninguna opción, es porque nosotros tenemos a nuestra disposición el poder de Dios en poder ver este versículo cumplido. Pero un énfasis que dice aquí claramente, en todas las cosas. Utiliza la palabra todas. ¿A qué se refiere? Mi vida personal, mi trabajo, mi familia, mi cónyuge, los hijos, el perro, el gato, Todo. la casa, el vehículo, los mosquitos, los suegros, la suegra, la iglesia, los hermanos, las hermanas, los educados, los no educados, ¿a qué? El carro, Es difícil la cosa. las personas que nos caen bien, las personas que nos caen mal, Cuando uno el trabajo que yo amo, profundiza. el trabajo que yo detesto, la casa que yo amo, la casa que yo detesto, el carro que yo amo, el carro que yo detesto, la salud o la falta de salud, Los muebles que queremos cambiar. los muebles o la falta de muebles, la pintura o la falta de pintura en las casas, las puertas o las puertas que están cayéndose. todo. Caídas ya. Dice que en todas estas cosas la hagan sin murmuración y sin un espíritu de contienda. Ahora, ¿qué es lo que significa la palabra queja? Murmuración y queja, como yo estaba diciendo anteriormente, son palabras intercambiables, significa lo mismo. Un sinónimo de la palabra murmuración es la palabra queja. Ahora, vamos a analizar lo que dice la palabra queja. Queja viene de una palabra griega que significa gusmos. Y lo que significa queja o murmuración es lo siguiente: es decir cualquier cosa en un tono bajo. También significa o implica una expresión audible de un espíritu de insatisfacción. ¿Se dice así? Insatisfacción. Pueden leerlo de nuevo. También significa una expresión audible de un espíritu de insatisfacción. También significa murmuración o queja cuando hay una expresión de descontento. Queja o murmuración significa una expresión de desaprobación en tono bajo. ¿Es un hecho o es un estado de desaprobación? La queja o la murmuración también significa hacer una acusación formal o una expresión de insatisfacción, resentimiento, disgusto o desagrado y también molestia. Gogusmos, que significa murmuración o queja, proviene del sonido hecho cuando la queja o el refunfuñar se hace en un tono bajo, con la idea de querer quejarse. El diccionario define quejarse como una queja con un mal temperamento, regañando o estar descontento o hacer un ruido bajo con un espíritu de queja.